Hola, soy Nurcace García y quiero hablarles de lo que yo considero la clave genética en la historia de la humanidad. Para ello me voy a centrar en la mitología egipcia, porque aunque ya sabemos que históricamente los registros de sociedad organizada son más antiguos en Mesopotamia, yo también lo he estudiado, soy historiadora, empecé el doctorado también en mundo antiguo, aunque no lo terminé, pero considero que las claves en la tradición oral tienen que ser más importantes y más originales en la mitología egipcia, ya que de dónde viene el primer Sapiens Sapiens, que sepamos hasta ahora, pues los restos más antiguos de Sapiens Sapiens están en Etiopía. Por este motivo, aunque parece que la mitología egipcia siempre se ha estudiado aparte, como una cosa que no encaja con las demás, distinta de las otras, en la que solo hay algunos pasajes que recuerdan los de otras mitologías y los de nuestra tradición religiosa, yo he querido desentrañar y tratar de encajarlo mejor también con todo lo que hemos ido descubriendo, ¿no?, entre unas cosas y otras, y llegar a comprender verdaderamente lo que ocurrió al principio, cuáles son los personajes y cómo son, para saber bien de quiénes estamos hablando. Por supuesto, la información ha sido muchísima, ha sido brutal y he tenido que hacer un resumen. Entonces, aunque las personas que sepan algo de mitología egipcia dirán, esta chica se equivoca, esto no es así, ciertamente he indagado en lo más profundo que he podido encontrar. Así que ahí voy con mi resumen. Creo que he conseguido sacar cosas interesantes. En la mitología egipcia comienzan hablando de Nu. Nu es un principio original material, la materia desorganizada. Se considera así y esto parece que nos remonta a los orígenes del universo, ¿no? Pero desde luego que no es esta la idea, si no nos vamos a ir equivocando ya desde un principio. No son los orígenes del universo, están hablando de una época oscura, ¿verdad?, que siempre lo relacionan con la oscuridad y con las aguas mezcladas. Es una época en la que la Tierra tenía otra disposición geomorfológica diferente a la actual. Entonces es cuando el ser humano estaba aquí, viviendo libre en su espíritu, sin cuerpo. Ese ser superior que somos, ese espíritu de más de 5 metros de altura o de mucho más, telépata, con todas sus cualidades, con una inserción perfecta en la naturaleza. Bien, ¿qué hacíamos aquí en la tercera dimensión? No lo sé. Vinimos a mirarla y quizá nos equivocamos o quizá verdaderamente queríamos entrar en este juego, no lo sé. Este ser se ha intentado identificar con Fanes porque es el ser primogenio de luz, pero no es Fanes tampoco. No he encontrado realmente una definición de nuestro espíritu más que espíritu humano, espíritu santa, ¿no? Espíritu santa, que es lo que llamaban los esenios y otros grupos. Entonces el ser humano vivía en una tierra primordial que es distinta de la que vivimos ahora, en la que había, como nos explica también Fredo Mutua, una humedad ambiental muy grande, densa, que nos impedía ver el cielo, el sol, las estrellas y la luna. Entonces, según la mitología egipcia, en este ambiente apareció el dios Ta. Ta también ha sido identificado muchas veces con la fuente, pero tampoco es la fuente, ¿vale? La mitología egipcia no se va tan atrás, tampoco es la fuente. Ta, de hecho, pronuncia, habla, la primera palabra, la creación de la tierra y de todos los seres con la palabra. Pronuncia 7 palabras y de ahí el 7, ese es el origen del 7. Pronuncia 7 palabras mágicas porque son originales, no porque sean nada extraño, simplemente porque son palabras reales, palabras originales que crean, tienen la capacidad de crear. En ese caso, al pronunciar 7 palabras, dicen que ordena
este caos material primordial. Se crea, al salir de su boca, pronunciar, sale aire y un escupitinajo. Según los egipcios, este aire es Shu, le llaman el dios Shu, y el escupitinajo el dios Tefnut. En realidad Shu se va a identificar con lo seco y con lo masculino, ¿no? Y Tefnut con lo húmedo, con lo femenino. Bien, el Shu y Tefnut quiere decir que varía, este ser varía el ambiente natural de la tierra y separa esa humedad ambiental hacia el cielo o hacia la propia tierra. Supongo que hacia el cielo, porque supongo que ya habría agua en el planeta Tierra. Entonces, esta es la separación de las aguas de arriba y aguas de abajo de la Biblia. Debemos entonces interpretar que Ptah es este Anu en la mitología egipcia, que es, digamos, el jefe de los jefes, ¿no? Este que tampoco aparece demasiado, está siempre un poco en un segundo plano porque hay otros que están más en contacto con el humano. Entonces cambian el clima de la Tierra, ya sabemos que ellos son especialistas en esto. Y genera un espacio que les es conveniente, que es la geomorfología actual de la Tierra, y capturan el espíritu humano y lo introducen en un simio que parece ser que es el neandertal u otro simio, el que sea. Los animales tienen su espíritu, pero es diferente, no es tan individual. El dios Ptah, quizá ayudado por otro, porque en la mitología egipcia hablan de que el creador original es Ekhnum, que hizo a los hombres con el lodo del Nilo, pues son los que hacen esta fusión entre el espíritu humano, al que atan al cuerpo del simio, y por lo tanto les dan un cuerpo o femenino o masculino que parece ser que les horroriza. De hecho, en la mitología hindú, que es también antiquísima, es muy interesante constatar que ellos hablan de una muchacha a la que su madre le obliga a casarse con 5 esposos. Ellos mismos te explican que estos 5 esposos son los 5 sentidos. O sea que es también interesante destacar que los hindúes también identifican al espíritu humano como algo femenino. Esto va a ser muy importante en toda la historia. Al final, el tema de la mujer es mucho más grave de lo que hemos pensado. El espíritu, lógicamente, no tiene sexo, con lo cual no podemos hablar en realidad de un espíritu femenino, ni masculino, ni nada. Simplemente yo creo que es la capacidad primordial de la fuente, que es la voluntad y la creación. En esa voluntad y esa creación, pues se puede decir que es un poco más femenino que masculino. A partir de esta nueva geomorfología, dicen que Shu y Tefnut crean Heb y Nut. Heb es la tierra y Nut es el cielo, ¿no? Pero esto es muy general. Heb en realidad se está refiriendo a la colina primordial. Cuando alguien quiere dominar un territorio, lo que hace es buscar un lugar alto. Con lo cual no sería nada extraño que esta colina primordial fuese el lugar elegido para asentarse, llegar a la tierra, capturar a los simios, a los humanos y hacer aquel trabajo genético. Quizás sea el mismo Edín, no lo sabemos. Esta es la famosa colina primordial que dicen que es la que es adorada o representada con las pirámides y demás. Tampoco hay que creerse esto a pie juntillas. Lo que sí es importante también es destacar que Nut no solamente es el cielo. Nut, que se confunde con Neit, no solamente es el cielo, sino que es también una escalera, porque Nut en egipcio antiguo significa escalera. Es decir, que ya no están hablando de que hay una comunicación física, hay un tubo, algo que comunica, ¿verdad?, la tierra con
lo que sea, esa nave espacial o lo que sea que donde estaban ellos, ¿no? Y donde estaba desde luego esta diosa, por decirlo así, este ser femenino que no bajaba nunca a la tierra, porque estos son seres acuáticos y que evidentemente este no es su lugar natural, aquí no pueden estar mucho tiempo. Y este ser femenino, Neit, que es como Nut, es como lo mismo, identifican un poco lo mismo, Nut y Neit, es esta madre engendradora, ¿no? Este ser que iba engendrando las mezclas que posteriormente se hacen. Los simios con un espíritu dentro, que ya podemos llamar los primeros seres humanos, ya que tienen espíritu humano dentro, son los que los sumerios llaman las cabezas negras. Yo creo que les llaman las cabezas negras porque las siguientes mezclas genéticas con su genética reptil salían más bien pelirrojos rubios, más claros. Entonces esta es la diferencia entre los cabezas negras y todos estos faraones pelirrojos que están por otras partes. Después, por algún motivo, esta primer fase, este primer humano, cabezas negras, esclavos, dura mucho tiempo, y luego por algún motivo deciden que quieren tener una posesión más directa, dominar la tierra de forma más directa. En ese caso es cuando empiezan a hacer hibridación genética entre ellos y nosotros, entre el humano y ellos y su sangre. Al principio pues parece ser que tienen distintos seres, obtienen distintos seres, como son por ejemplo las sirenas, que son las arpías, que son seres, como ya se dice incluso en los griegos, mantienen la idea de que son monstruosas, de que son horribles, de que con su voz o con su palabra atraen, ¿no? Siguen dominando el lenguaje y que devoran, engañan a los marineros y les devoran bien. Estos seres no solamente son literatura o cosas mitológicas, sino que hay registros pictóricos en el arte rupestre de sirenas. Así que es normal que estos seres son seres acuáticos y por lo tanto no es nada de extrañar que los primeros seres que hacían fusiones genéticas saliesen sirenas, seres similares a ellos. De hecho, la primera mezcla genética que hacen con intención de dejarlas en la tierra a gobernar, para que puedan aguantar este ambiente, porque ellos no pueden aguantar este ambiente, no es su ambiente natural. Yo creo que por eso se vieron obligados a hacer estas mezclas genéticas. Los primeros seres son Set y Neftis. Set y Neftis no sabemos exactamente qué aspecto podían tener, pero sí que sabemos que salieron ambos infértiles, incapaces de reproducirse y por lo tanto no les servían tampoco. Neftis siempre se la considera la diosa de la oscuridad, la diosa benéfica, eso sí, pero que no se la conoce mucho, es decir, el humano evidentemente no tenía mucho contacto con esta diosa. De hecho se ha interpretado siempre que es la otra característica de Isis, porque en la mitología egipcia es muy típico que de las características de los dioses se vayan sacando nuevos dioses. Y sería muy fácil identificar a esta Neftis con Isis, pero yo me he dado cuenta de que no es la misma. Neftis debe ser un ser que, como salió sin vagina, le dicen, bueno, infértil o sin vagina física, no lo sé, no le servía para sus fines y por lo tanto no llegó a estar en la tierra, seguía arriba, en el cielo, en sus naves, donde fuera. Y el que sí bajó fue Set. Pero Set también era muy reptil todavía. Podía vivir en la tierra, vivió en la tierra todo el tiempo y se comunicaba con los humanos y tenía relación con ellos.
pero seguía siendo muy reptil en todos los sentidos, en todos. Es un ser que verdaderamente es prácticamente lo mismo que nos demuestran, que nos cuentan los Dogon, que es una especie de ser reptil, acuático, muy feo, con una lengua bífida que les introducen por la nariz y les tragan toda su sangre y les comen de esta manera, les matan así, ¿no? Bueno, pues este set es totalmente así. Entonces tendría la capacidad de estar en la Tierra, de soportar este ambiente, pero por lo demás no se diferencia mucho. No parece que tenga el espíritu humano en ningún sentido. No parece que lo tenga. Como ellos eran infantiles y no les servían, tampoco tenían el aspecto humano, aunque de Nephthys sí se la representa como una mujer, quizá tenía más aspecto humano. El caso es que tienen que crear otros dos seres más, que son Osiris e Isis. Por las peleas entre Osiris y Set, siempre se ha identificado que eran Caín y Abel. Y sí, son Caín y Abel. Pero Osiris e Isis son Adán y Eva. Y Lilith. Bien. Osiris se dice en la mitología egipcia que es el Ba de Ptah. Es decir, directamente te están diciendo que es la conciencia, el ser, el alma de Ptah en el hombre, ¿no? Pero, aunque esto es lo que dice la mitología egipcia, parece que la historia no apoya esta teoría, ¿eh? Quizá querían decir que era la voluntad de Ptah, que quería colocar a estos hijos, a estos nietos suyos ahí. Bueno, puede ser eso. No lo sé. También se le ha adorado mucho a este Osiris, incluso en la línea judía. Adán le tienen como, no sé, como una cosa superior e increíble también, ¿no? Y para los egipcios antiguos, Osiris no era un dios exactamente benéfico. Estaba un poco ahí, entre medias, entre lo benéfico y lo no benéfico para el hombre. Y todos los demás son no benéficos para el hombre, en su opinión, ¿no? La opinión de los antiguos egipcios, excepto Isis. Isis y Nephthys son benéficas. También Anubis. Lo que ocurre verdaderamente es que desde un principio estos seres tienen problema con las mujeres. Cuando quieren generar y generan un cuerpo femenino con espíritu humano, tienen problemas y se les revelan y no les sirven a su propósito, son demasiado distintos a ellos. ¿Por qué les ocurre esto con las mujeres y no con los hombres? Pues yo lo tengo bastante claro. Parece ser que el cuerpo femenino es menos cárcel que el cuerpo masculino para el espíritu humano. De alguna manera, cuando se quiere manipular demasiado el cuerpo en el que introducen el espíritu humano, este cuerpo no va a funcionar correctamente, queda constreñido y por eso son infértiles. De hecho, las reinas del mundo antiguo había muchas que tenían infertilidad. Había muchas que tenían este problema, incluso los Yoruba, que nos cuentan de que sus reinas, cuando eran infértiles, se iban a llorar a la ribera del río y ahí del río salía el dios y las fertilizaba a él y les hacía por fin ser madres. Y hasta en la historia más reciente, ¿no? También estas reinas han tenido problemas de fertilidad. Con el hombre también podía ocurrir. Lo que pasa es que era menos evidente. De hecho, a los historiadores lo que nos explican es que en el mundo antiguo se desconocía la influencia del hombre en la reproducción humana, que se pensaba que simplemente era la mujer la que tenía hijos, ya que desde la relación sexual hasta que se evidencia un embarazo pasan muchos meses y no hay por qué relacionar una cosa con la otra si se desconoce, aunque ahora nos choque esto, pero evidentemente es así. Y entonces aseguran de que en esta época pues no se conocía, por eso se adoraba a la madre, se adoraba a la mujer,
y que el símbolo también de la serpiente pues se refiere a esta maternidad, ¿no? A esta mujer que nunca muere porque va a tener sus hijos y ahí va a seguir viva. Y bien, esto es lo que se nos ha contado y por ahí no van los tiros. Lo que ocurre, como digo, es que cuando se intenta constreñir demasiado el espíritu humano en un cuerpo, pues este cuerpo tiene problemas de creación y quizá también de imaginación. Esto habría que verlo. Isis y Osiris reinan, por lo tanto, juntos en Egipto, en el Bajo Egipto, o sea, en el delta, con la corona roja, Desret. La corona roja tiene un hilito delante, ¿verdad?, redondeado, que tiene una forma matemática muy interesante, sobre una numeración extraña, como unos saltos numéricos muy concretos, muy interesantes. Le llaman la abeja porque está en relación el nombre con la abeja. Y bueno, no voy a profundizar por ahí porque tengo que hacer un resumen. El caso es que ahí gobiernan en el Bajo Egipto, quizá en la zona de Buto, Isis y Osiris. Pero ¿qué ocurre? Pues que lógicamente Isis no va a seguir con las líneas y con las directrices que le mandan sus superiores, su familia. Se revela a ellos. Al principio, pues sí, están creando una sociedad, están creando ciudades, están enseñando a los cabezas negras a generar productos, a producir, a plantar, a la ganadería, todo esto. Y son benéficos, entonces los humanos les conocen y les consideran benéficos. Tan benéfica la consideran a Isis, de hecho, que la identifican con su símbolo más importante, que es la vaca blanca, la vaca sagrada blanca Sheshat. No es que los egipcios adorasen a la vaca, es que la vaca pues era el símbolo de lo mejor de su vida. Era el animal pacífico, el animal que les aportaba todo, desde la leche, porque en la naturaleza se utiliza todo de la vaca, hasta la orina, para la piel, para curar las heridas, las heces, todo. La leche, la sangre, bebían su sangre, si es que se lo permitían, todo ello. Entonces la vaca es un símbolo natural de las cabezas negras, del ser humano semilibre, ¿no? Es decir, es un símbolo generado por ellos. Es un símbolo positivo, en principio, positivo. Y la consideran tan positiva a Isis como reina, que le conceden esta cabeza de vaca y la identifican con ella. Ellos además hay que entender que desarrollarían un sistema social natural matriarcal. En la naturaleza el ser humano genera una sociedad matriarcal, que no es lo contrario de lo patriarcal, por favor, que no es así. El matriarcado simplemente se llama matriarcado porque se basa en la madre, y es un sistema muy interesante que he estudiado también mucho. Es un sistema de vida en el que no hay clases sociales, en el que todo se reparte entre todos. Es una idea familiar de la vida, en los que no hay casas más grandes y casas más pequeñas. Y cuando un grupo familiar se desarrolla más que los demás, se tiene más éxito que los demás y ha generado más posesiones que los demás, se hace una gran fiesta. Y este grupo pone todo el dinero, las posesiones que tenían, en la celebración de la fiesta, para unir a los clanes, para celebrar y para que gasten este excedente y estén otra vez al mismo nivel que los demás. Esta es la sociedad matriarcal y es la sociedad que surge de forma natural en el humano y todavía existe en algunos grupos tribales que lo mantienen.
Vamos a ver. Entonces, esta identidad entre estas madres del matriarcado e Isis, pues es inmediata y le otorgan el símbolo suyo, que es el símbolo de la cabeza de vaca. Shesat, la vaca blanca. Después también le identifican con la vaca roja porque lógicamente Isis tiene un lazo rojo que le identifica y la corona roja y toda la línea real de esta época, de la primera época, pues es el color rojo. Entonces se la puede identificar con la vaca blanca o con la vaca roja. Como digo, ya como sabemos de siempre de la Biblia, es Eva la que hace que se coma a Adán la manzana y le hace pecar también. Bien, en la mitología egipcia es castigado este Osiris y Set le mata, ¿verdad? También hay otra línea judía que explica que fue Isis la que, enfadada porque Osiris quería imponer el patriarcado y eliminarla a ella de cualquier poder político, se enfada y se marcha. Y es la que ellos condenan y consideran la Lilith, esa mujer monstruosa y demás. Locuras. Esto ocurrió así. Osiris intentó imponerse a Isis. Puede ser. Es posible que le pusieran el poder en sus manos, querían que fuese un patriarcado porque la mujer les daba problemas y que ella no lo tolerase. Es posible. Pero yo más bien pienso que lo que realmente ocurrió es que ella le convenció a él de seguir por esa línea a favor del humano y se encargó a Set que asesinase, porque Set era el que estaba en la tierra, que asesinase a Osiris. En este caso Set cambia de forma y asesina a Osiris y luego vuelve a meterse en la boca del cocodrilo, que es el dios Sobek. Se vuelve a meter la boca al cocodrilo en el Nilo. Parece ser que como necesitaban a la mujer para la reproducción física y Set había matado a Osiris, Set intenta imponerse a Isis y ser, digamos, su pareja, aunque sabemos que él era infértil, y repartirse el reinado entre ellos. Pero aunque parece ser que se mantiene un tiempo esta dualidad de reinado, ella nunca siguió los deseos de su familia. Ella se marchó al Alto Egipto, de ahí que la corona del Alto Egipto sea blanca, y quedó Set gobernando en el Bajo Egipto y ella en el Alto Egipto. Es el símbolo de la vaca que se asoma entre la hierba y crean todos unos ritos en Dendera en base a un instrumento musical que da 3 golpes, porque el número 3 también parece que está en relación con ella. Todavía hoy nos ponemos en la Navidad el lacito rojo con 3 nudos. Los nudos son siempre protección en los egipcios. Y el lacito rojo parece ser que hace una referencia a la sangre menstrual, a los paños de la sangre menstrual, el poder de esa sangre, el poder mágico de esa sangre en Isis. Sea como fuera, desde luego que no solamente ellos son castigados, sino que son castigados porque se rebelan duramente contra Ra. No he explicado antes una cosa, la voy a explicar ahora. Cuando se abre la humedad ambiental y se ve el sol, la luna y las estrellas, los humanos identifican al jefe que sale del huevo cósmico, ¿verdad? Ese huevo cósmico que se abre por la mitad y que es una nave espacial. Identifican al jefe con el sol que aparece en el cielo. E identifican a su segundo con la luna. Su segundo es Tot, que luego en la Biblia le llaman la sabiduría. Y por eso en la Biblia pues se tiran 30 páginas hablando de la sabiduría, porque hay que repartir los beneficios.
Entonces, en este momento, ella parece ser que no solamente es que beneficien al humano y no estén siguiendo la línea que la familia le marca, sino que es que ella se revela verdaderamente a Ra, que no es el sol, que se le identifica con el sol por este cambio climático. Y dice la mitología egipcia que ella crea, con su magia, crea a la cobra. Y con el veneno de la cobra hace que pique a Ra, y el veneno hace que Ra confiese su verdadero nombre. Como el verdadero nombre de las cosas las contiene y las domina, ella ya tiene el nombre de Ra, lo pronuncia y le hace irse de aquí, subir al cielo y dejarles tranquilos. Este es el verdadero pecado, el pecado que comete el humano. Entonces aquí se la condena y se la llama Lilith, y en la mitología egipcia se la va a llamar Sekhmet o Hathor. Por lo tanto se la considera lo peor, se le atribuye el desastre de las matanzas de Sekhmet, que probablemente eran matanzas que ellos mismos hacían, porque en Egipto efectivamente no se habla del diluvio. Hasta ahora no se ha encontrado nada que hable del diluvio. Incluso hay autores antiguos que dicen que el diluvio no llegó a Egipto, que solo ocurrió en la zona de Mesopotamia. Pero sí se habla de grandes matanzas, esto sí se habla. Entonces se dice que fue a Hathor, se convirtió en una leona salvaje y fue a matar y demás. Es lo mismo de la Lilith, es lo mismo de Hécate, lo mismo de todas estas brujas salvajes, malvadas, que mataban niños y demás, que bueno, hay que maldecirlas de alguna manera. Lo cierto es que parece ser que ella descubre, quizá con ayuda de Neftis, que sería la serpiente de la Biblia, quizá con ayuda de Neftis consigue el nombre de Ra, el verdadero nombre, y le hace huir, le hace irse de aquí, y así ella se quiere liberar de él, pero no la van a dejar porque ahí están otros. Se dice que, bueno, que son castigados y que son expulsados de la zona y demás, pero en la mitología griega, si vemos a Afrodita aparece en Pafos, adulta, sin memoria, verdaderamente con un niño pequeño, que puede ser Anubis perfectamente. Verdaderamente parece que ella terminó por huir al norte, a la zona de Biblos, donde dice que era prostituta, ¿no? En fin, esta generación de la energía primordial, creadora, femenina, y que luego pasó a Tiro, y de Tiro, bueno, también de ahí viene posteriormente la mitología minoica del toro de Creta, que lleva a la mujer hasta Creta. El símbolo del toro va a representar desde un principio, que es el toro Apis egipcio, a Osiris, pero solamente como paredro de la vaca sagrada, Sheshat, que es Isis. Entonces el toro posteriormente ha sido un símbolo que ha sido ocupado y ha sido tomado, pero en principio no era un símbolo negativo, era un símbolo humano, de los humanos, positivo. Y la vaca más, bueno, la vaca todavía en la India ya se sabe que le tienen mucho respeto y demás. No saben de dónde viene esta tradición, por qué, pero es que no hay nada verdaderamente. Es que es simplemente el símbolo natural de lo que es benéfico para el hombre, la abundancia del ser humano en la naturaleza, nada más. ¿Qué pasa aquí? En un pasaje de la mitología egipcia nos dice que en el juicio que mantienen Horus y Set por el dominio de Egipto, ya unido ya a Alto y Bajo Egipto, Horus corta la cabeza de su madre, y Tot, muy benéfico siempre él, le concede la cabeza de vaca, que le pone el nombre de Hathor. ¿Qué quiere decir esto?
le di muchas vueltas y al final he llegado a la conclusión de que lo más claro y lógico es que aquí, en este momento, Tot hace hijo de Isis a Horus. Horus no era hijo de Isis. Esto ya está muy claro. ¿Por qué? Porque a la cabeza, Horus le corta la cabeza a su madre y Tot le pone la cabeza de Hathor. Y Hathor significa Ut-Hor, es decir, la casa de Horus. Es decir, la línea genética matriarcal de Horus, que tiene el derecho a coger la corona de su madre. Simplemente es eso. O sea que Tot coge todos los símbolos que son positivos para los cabezas negras, el símbolo de Isis, el símbolo de la vaca, Shushat, todos los símbolos positivos, el gesto que le ponen a Horus de dominador de las serpientes, que las coge las serpientes con las manos, que pisa con los pies a los cocodrilos, a Sobek, porque se le revela también a Ra, pretende quedarse con la tierra él, aprovechando lo que ha pasado con Osiris, ¿no? Y se quiere revelar a Ra y será también apartado en un primer momento. Bueno, pues lo que hace Tot es identificar a Horus como el hijo de Isis. Probablemente Isis tenía un hijo que era Anubis y del que se habla muy poco, que está identificado siempre con la muerte, como se supone hijo de su padre, es un chacal de color negro. El color negro es muy positivo para los egipcios, significa la fertilidad, la vida. De hecho, este limo del Nilo, del que dicen que Khnum hizo a los primeros cabezas negras, es el limo negro. Y Egipto, en el egipcio antiguo, es el país de Kem, que es negro, que es este limo negro del Nilo desde el que pueden vivir en esta zona. Entonces el color negro siempre representa lo bueno, la vida, y no solo la vida, sino también la resurrección. O la vida eterna, porque la resurrección, bueno, teniendo en cuenta que ya les vendían desde el principio el concepto de mortalidad. Creo que es en los pigmeos, sí, creo que es en los pigmeos, en los que dicen que de Dios salieron 4 hijos reptiles que eran camaleones. Y que nos trajeron, los 2 que llegaron primero, por desgracia, nos llegaron primero los que nos traían el mensaje de la mortalidad, y luego ya posteriormente llegaron otros 2 que nos traían el mensaje de la inmortalidad. Bueno, pues esto me he acordado ahora, lo quería comentar. Este personaje, que es tan extraño, que es reptil, que no se parece en nada a los demás personajes de la historia, que está en contacto con el humano y que quiere tomar el poder, que se revela a su jefe, a Ra, y que pretende pasar por benéfico para los humanos, pero no lo es. Está simbolizado en la mitología egipcia con un oso hormiguero. Un oso hormiguero de unas orejas largas, que ya no existe en la actualidad, pero que piensan que sí era así en el mundo antiguo. El oso hormiguero no es otra cosa que lo que nos cuentan los Dogon. Saca esta lengua larga de su boca para atrapar a las hormiguitas negras y chiquititas que trabajan, las trabajadoras hormiguitas, y se las comen. Entonces este ser es el que dice que es asesinado por Horus, ¿no? Horus mata a Set en venganza por lo que le ha hecho a su padre, y él queda gobernando con mucha alegría para el ser humano y mucha felicidad. Hemos ganado, ¿no? Bueno, pues parece ser que nunca hemos ganado hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Set no fue asesinado en absoluto. Set, lo que pasa es que cambió de zona, se fue a Mesopotamia a seguir con su trabajo. Porque los 14 trozos que Set despedazó a Osiris no son los 14 trozos de barro de los que hacía Enki,
Enki, un ser muy raro, metido en una cubeta de agua, en contacto con el humano. Son los 14 trozos con los que coge 7 trozos de barro y hace 7 hombres, y 7 trozos de barro y hace 7 mujeres en Mesopotamia. O sea que se cambia de zona y se va a Mesopotamia a seguir con su trabajo. Este oso hormiguero es Enki. Enki, por lo tanto, no es ningún ser superior, ningún ser elevado, ni nada que se le parezca. Y claro, como era condenado por Ra, porque quiso quedarse con el mundo para él, con la tierra, pues se hace pasar por el bueno de la película, y yo estaba aquí con mis 7 sabios enseñando a los hombres la agricultura y la cultura y la lengua y demás. Bueno, no nos enseñaban absolutamente nada. Lo que pasa es que como constantemente creaban grandes desastres y mataban a casi todo el género humano, porque les salía mal, porque no les funcionaba como ellos querían, pues evidentemente, si querían volver a generar la cultura y volver a dominar el planeta, pues tenían que enseñar, para que aquello fuera un poco más rápido, porque si no, nos hubiesen dejado a 2 o 3 por ahí buscando frutos caídos por el suelo, pues íbamos a ir muy despacio. Entonces nos tenían que enseñar a volver a generar otra vez la sociedad. Esto es todo. Sí que puede que estos 7 sabios provengan de un símbolo de Hathor, que son las 7 Hathores. Pueden ser hijas de Hathor, o pueden ser las señoras del matriarcado con las que ella marchó, que yo es más bien lo que pienso. El caso es que estas 7 Hathores, desde luego, son positivas, y son las que luego en los cuentos infantiles quedan como las hadas madrinas, que son capaces de ver el futuro. ¿Por qué son capaces de ver el futuro? Sino porque dominan la astrología. Todo esto no sabemos de dónde vino, pero parece ser que es muy claro que vino de estos seres, ¿no? Que Isis les enseñaría estos saberes a las señoras del matriarcado, y de ahí que estas 7 Hathores sean 7 espíritus bondadosos que van ayudando al humano. Y de ahí el cuento de los 7 sabios acuáticos de Sumeria, que es posterior. Poco posterior, muy poco, pero es posterior. Para identificar también claramente quién es cada cual, hay que decir que Hathor, que es este invento de Thoth, tiene un nombre que ya de por sí nos dice que quieren desempoderarla. Es un símbolo cuyo nombre debe de vibrar muy mal. Yo no sé de esto, quien lo sepa puede analizarlo, pero son las mismas letras de Torah, Orat, Rota, curiosamente. Son las mismas letras, y todo funciona por vibración, ¿no? Por números, que son letras. Y es Thoth quien le pone este nombre a la vaca sagrada, a Isis. Es él quien le pone la cabeza, y quien le pone el nombre, y quien le pone todo. Bueno, por lo tanto, ni Horus era héroe benéfico de nada. Fue simplemente un ser colocado por ellos, sabiamente, sí, la sabiduría. Y desde luego no sabemos qué línea llevó, pero no pudo ser muy positiva. Se ha dicho que de Horus proviene el nombre de Jesús. Es muy posible que sea así, Iosus. Ahí sí se la identifica también con Yusas, que llaman posteriormente, muy posteriormente, la esposa de Atum, porque Atum, que es, digamos, el sol cuando no lo vemos, el sol durante la noche, sí que se puede identificar con nuestra idea de la fuente, o al menos del espíritu humano unido. Atum, que es el dios que va a adorar a Kenatón y no a Ra. A Kenatón no adora a Ra, adora a Atum.
y a la cobra, ¿eh? Y por eso pues pasó lo que pasó, que fue maldito, despedazado y todo lo que queráis. Y de ahí surgen los monoteísmos, sí, en un principio también de una cosa positiva. De hecho, los monoteísmos que llamamos monoteísmos hoy día, pues se han llenado de santos por todos los lados. De ahí vírgenes, hijos, suegros, santos y más santos. O sea que ya de monoteísmo tienen poco, sinceramente. El monoteísmo para mí es la clave porque es el espíritu humano, que es uno y que es único y que no hay nada más. Bueno, no me voy a alargar aquí con mis opiniones, voy a seguir explicando. Cuando hablamos de Thoth, es importante saber que se le identifica con la luna y con el lenguaje, con la sabiduría de la escritura, con los escribas. ¿Qué es el lenguaje humano? Sino una programación, incluso quizá genética, incluso quizá en nuestra propia genética, para confundirnos y para dañarnos y para separarnos. Ahí tenéis a Sergio Pop que os lo explica muy bien. Eso es real. Entonces, este lenguaje que nos da Hermes Trismegisto, que es el mismo Thoth y que es, por supuesto, el Hermes de los griegos y que es el ángel Gabriel y que es Metatrón, que se le supone por ahí elevado, pues no era nada más que el segundo de Ra, el que bajó del huevo cósmico con Ra. Como a Ra le mandaron a su casa, pues fue él el que se quedó por aquí, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, traduciendo y poco más. Los mensajes que da por ahí a la gente, pues simplemente sigue engañando, que es lo suyo. Sigue engañando y sigue mintiendo. No saben decir una verdad ni por casualidad. De seres elevados no tienen nada. Nunca han sido elevados, son simplemente estos, los de siempre. Y yo no niego que haya seres elevados. Evidentemente el universo es inmenso, hay multiuniversos, no podemos ni imaginar lo que hay ahí y tiene que haber de todo. Absolutamente de todo. Quizás nosotros seamos lo más elevado, ya que parece que somos la fuente, quizás sea así. A mí no me consta tampoco esto. Pero desde luego que no somos de esta vibración, desde luego que nos metimos en un problema considerable y no somos de esta vibración. Y ellos parece ser que tampoco ni siquiera son de esta vibración porque no aguantan estar aquí, o sea que verdaderamente deben ser de la segunda o de la primera. Thoth, hay que saber también, aparte de todo esto, que es el que nos hace el juicio tras la muerte. Porque se dice el juicio de Osiris, pero Osiris simplemente es un cadáver que le plantan en una silla al que le muestran el resultado del juicio. El que hace el juicio es Thoth. Y por ahí andan Isis, Nephthys y Anubis intentando ayudar al humano en lo que pueden, para que supere ese juicio. Pero el que hace el juicio es Thoth. La luna no es benéfica para el humano. Yo no digo que la luna sea o no sea una cosa natural, o esté o no esté poseída, tomada en su interior. No voy a entrar ahí porque no lo sé. Pero desde luego tiene unas particularidades muy considerables, muy raras. Y desde luego no es benéfica para el humano, porque enciende en él todas las actitudes negativas. Todas las actitudes más pasionales, que no le ayudan en su desarrollo y en su camino. Y de hecho a las personas que más afecta es a la mujer. Curiosamente, es a la mujer. La mujer siempre ha sido el grave problema que han encontrado estos seres. Hemos sido siempre un problema. Y claro, si las brujas las quemaban vivas, el fuego ya sabemos que acaba con todo, o sea, ni siquiera podían matarlas, ahogarlas y ya, no es que tenían que quemarlas, para que no quedase de ellas nada. Todo el saber del hermetismo tan elevado, de las tablillas de esmeralda y todo lo demás, el Kybalión y todo lo demás,
hay que cogerlo muy entrecomillado y con mucho cuidado. De todas maneras, sí que contiene saberes, evidentemente, porque ellos tienen mucha información y por ahí se cuela por todos lados. Pero también hay que saber que esto estaba cerrado al humano. O sea, el humano no debía conocer esto bajo ningún concepto. A la sabiduría no se le quería entregar al humano. Y el símbolo de Horus también es el niño con el dedo delante de la boca, silencio, a callar. Dicen que es un símbolo infantil, como de un niño que se chupa el dedo. O sea, que los egipcios no sabían hacer un niño que se chupa el dedo. No sabían hacer eso, tenían que hacer así, que es cállate. Pues hombre, a mí no me parece muy normal. Habría mucho más que hablar sobre Nate, por ejemplo, este ser que engendraba en su vientre las mezclas genéticas, las hibridaciones, sobre por qué se hace la infibulación faraónica, la circuncisión, todas estas torturas que en África se realizan, nacidas todas de la misma zona, porque claro, si los dioses nos separan en hombre y mujer, pues hay que definir los sexos, y por lo tanto al hombre le sobran los labios y alrededor del pene hay que cortarlos, y por lo tanto a la mujer hay que dejarla lo más posible, lo más cerrada, lo más cosida, sin clítoris. Todas estas horrores y torturas no son más que la desgracia que nos ha dejado toda esta historia que ellos nos han traído. La jerarquía social, la posesión, la territorialidad. Todo esto son herencias que desgraciadamente llevamos en nuestra genética porque somos mezcla, porque somos hibridación de ellos. Y estas atracciones hacia las energías de sufrimiento y miedo que se ven en los niños, que son naturales, que es como una atracción hacia lo que les da miedo o sufrimiento, es desgraciadamente esta genética de ellos, que está en nosotros. Y es lo que tenemos que identificar y tratar de combatir. Porque lo demás, eso de que tenemos sombra o de que tenemos que superar nuestro tal, que es que tenemos que mejorar, que tenemos que meditar, que tenemos que... Todo esto yo no lo comparto. Porque yo creo que somos el espíritu. Y el espíritu ya es perfecto por sí mismo. Y si tenemos todas estas cositas es porque están metidas en el muñeco, que es la genética, la física, la mente y todo lo demás. Y que no tenemos mucho que arreglar. Solamente intentar no desarrollar estas actitudes reptiles que nos vienen de ellos, intentar alejarnos de esas actitudes y centrarnos más en nuestro timo y en lo que nos genera, los sentimientos que nos generan las cosas que nos vamos encontrando por ahí. Porque yo, por ejemplo, he sido educada en el mundo católico y en un colegio católico de aquellas, cuando solamente estaba rodeada de mujeres, de monjas. Yo hice la comunión vestida de monja y yo en mi sentimiento, a mí nunca me gustó esto, nunca encajé con esto en absoluto. Yo veía un ángel y me daba una repulsión. Desde lo más interno de mis tripas a mí un ángel me daba repulsión. Sin embargo, había cosas que me gustaban mucho desde niña, desde bien pequeñita, como el cuento de Blancanieves, que es con lo que quiero cerrar. Ya he alargado mucho este vídeo. El cuento de Blancanieves nos cuenta que es una princesa que vive en un palacio y que es muy bonita, que aunque su padre es viudo y se tuvo que casar con una malvada bruja que la odia porque es muy guapa, muy hermosa, porque tiene una voz maravillosa, porque tiene un montón de cualidades que ella no tiene y la envidia, pues ella es de esta línea, es una princesa. Ella parece que ya al principio está enamorada de un príncipe con el que apenas tiene contacto. Se conocen, se ven, pero no tienen mucho contacto. Y por supuesto la explotan y la tratan muy mal en el palacio. Y ella tiene que huir, porque un día la reina decide que tiene que matarla, que la tiene demasiada envidia y que se la va a quitar de en medio y la quiere matar, asesinar. Entonces ella huye al bosque. Se esconde en el bosque, como la vaca Sheshat, como Isis.
y allí encuentra 7 enanitos. Tenemos al dios Bes, que es un enano, que acompaña a Isis, a Hathor, en esa vida en el Alto Egipto. Tenemos a las 7 Hátores. Tenemos incluso cuando esta bruja malvada cambia de aspecto y se presenta entre ella con una manzana maravillosa que está llena de veneno, la hace dormir durante muchos años. Bien, cuando la hace dormir, también hay que decir que hay una reina, la reina Aso de Etiopía, que es una de las muchas amantes de Set, porque Set, como Enki, tiene muchísimas amantes. Es muy lujurioso. Entonces dicen que esta Aso tenía la capacidad de, con su magia, dormir a la gente durante mucho tiempo. Se sabe que puso tropas a favor en la pelea de Osiris y Horus. Bien, este personaje parece que ronda por ahí también en el cuento. Al final Blancanieves terminaba ganando, por supuesto. El amor es el que la hace despertar. El amor la hace despertar y todo termina bien. Así que quizá los dibujos de Disney, por lo menos antes, eran mejores que los de ahora. Bueno, esto es todo lo que tenía que contarles. Hay mucha información, hay mucho más, pero no quiero aburrir. Espero que interese y que sirva para algo. Muchas gracias.